Entonces, nosotros tuvimos que, una de las apuestas nuestras, el decidir modificar nuestro producto para que estuviera libre de E, no solo para España, sino para el mundo. Entonces, eso nos abrió muchas puertas. ¿Cuál es la historia que hay de poner el burro? Pues todo el mundo me pregunta que no encaja dentro de toda la panadería un burro y la verdad que el sector de la panadería le debe mucho a ese animal, ¿no? Vamos poco a poco y sabemos que todos los productos van evolucionando lentamente, salvo el producto estrella nuestro que es el pico rústico, que hizo el que nosotros pasáramos de ser una panadería local a internacional. Me gustaría que me recordaran como yo recuerdo, o como Utrera recuerda a mi padre, ¿no? Como una persona buena que dejó mucho... Con cariño por lo menos. El que mi hijo ya está trabajando, esto siga para adelante, que sea una empresa todavía más grande, que sea más de Utrera todavía y que esto perdure todos 60 años más. La tercera generación ya, ¿no? Viene. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Con Estilo Propio Podcast. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a Media Directo, que es quien graba y produce este podcast. Y me gustaría pedirte que si todavía no te has suscrito al canal, que te suscribas y que no te pierdas ninguna de las entrevistas que te traemos. Soy Isabel Palacios y tengo el placer de entrevistar a un empresario que representa perfectamente lo que significa crecer sin perder la esencia tradicional. Él es Jaime Obando, de Panadería Artesana Obando. Buenos días, Jaime. Buenos días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por venir al podcast. Es un placer tenerte aquí. No solo vamos a hablar de la panadería, por así decirlo, sino que me gustaría también hablar de ti, de cómo has afrontado toda esta evolución de la empresa, qué decisiones has tomado, qué anécdotas nos puedes contar y sobre todo conocerte un poquito más en persona. Para empezar, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo viviste estos primeros años en el entorno de la panadería familiar y en qué momento sentiste que tenías que asumir el liderazgo del proyecto? A ver, para mí es un reto, ¿no? Ilusionante. Yo entré en la panadería hace ya más de 30 años. Que cuando me puse a recordar un poco cuando me llamaste, pues empieza uno a pensar y 30 años, entré con 15 años y medio más o menos. Yo he pasado por todo, he hecho de todo, sé hacer de todo dentro de la panadería y eso también me ha curtido para después llevarla y dirigirla sea todo más fácil, ¿no? Yo mi primer puesto de trabajo, y ya como ha prescrito, mi padre ya tampoco está por aquí, el pobre, que me encantaría que estuviera viéndonos, fue de repartidor con 15 años y medio. Mi padre me quité un día del colegio y el día siguiente me dijo a repartir, que era lo más fácil en ese momento, claro. No tenía conocimiento. No necesitaba... Él sabía que sabía conducir, ya me puso a repartir por aquí por Utrera, menos mal que nos la liamos. Y a partir de ahí pues fuimos desarrollando en todos los puestos, ¿no? Empecé a hacer pan, que era lo que nosotros, la base que teníamos. Después ya empezamos en aquella época, porque en aquella época estábamos casi todos los hermanos dentro de la panadería. Nosotros somos 6 hermanos. Y yo coincidió con 5, ya saliendo los primeros. Empezamos con la pastelería un poco y fuimos desarrollando y cambio hasta llegar a dirigir esta gran familia, ¿no? Yo no la llamo empresa, yo la llamo familia porque al final no dejamos de ser una familia. Un negocio familiar, al final. ¿Cómo viviste esa transformación de ser una panadería de un obrador, por así decirlo, a lo que es a día de hoy una empresa que trabaja a nivel internacional? Ilusionante, ¿no? Es un proyecto ilusionante, pero el vivirla de esa manera, como me pregunta, para mí ha sido fácil, ¿no? Porque yo he ido creciendo, formándome, añoro ahora, con el tiempo, ahora me he puesto a formarme un poco, ¿no? He hecho varios másteres, sigo haciendo algún curso de formación, nunca es tarde, ¿no? Pero ahora me arrepiento de haberme formado un poco antes y la empresa ha crecido mucho mejor y más estable dentro de lo fácil que nos ha sido, ¿no? Pero para mí es un proyecto en el que yo ahora que dirijo me siento súper orgulloso de donde hemos llegado, ¿no? Aparte de no solo, también quiero mencionar a mi hermano, que es el que está conmigo hoy aquí,
y cada uno llevamos una parte de que yo llevo la parte comercial y dirección y él lleva lo que es producción y el trabajo más duro y la verdad que encantado de cómo nos va. Me alegro. ¿Cuáles fueron esas primeras decisiones que tomaste como, pues ya como CEO, ¿no? ¿Hubo alguna que marcara que fuera un poco más personal tuya, más que ya que marcara un poco esa transición más personalizada? Ahí podemos hablar de dos etapas. Una, en mi niñez y rebeldía, que todavía coincidía con mis hermanos y en el que al ser más pequeño, el que menos cuenta se le echaba y el que, ¿dónde va este, no? Y yo me acuerdo de revolucionar y como mención, cuando yo entra al ordenador. Claro. Fui el que metió el ordenador en la panadería porque no había. Iban a Allí se papel y hacía boli, ¿no? papel y boli, hacía mi padre todos los días la factura de todos los clientes. Además hacía hasta las rayitas con la regla, que yo le decía a mi padre, esto comprar la imprenta, no, mi padre no tenía ni talanario, lo hacía y ahí están mis hermanos y los clientes que lo pueden verificar, que él se entretenía con sus rayitas o mis amigos que llevan por aquí. Y ya después, ya cuando ya nos vamos desarrollando y creciendo, y cuando yo cojo ya el timón sobre el año 2010-2013, que es cuando ya mi padre no se jubila, pero sí está dando ya el paso de transición. Una de las cosas que yo hago más importante y lo que hace que Obando crezca, creo yo, es salir de la zona de confort, ¿no? Salir de lo que era la provincia de Sevilla, Claro, que era antes donde nos trabajabais aquí. movíamos, empezar a viajar, zona de Cádiz, zona de Huelva, Madrid. El cambio radical que le hacemos durante 3-4 años con varias agencias de comunicación en el tema imagen, de packaging, que pasamos de tener un logo que llevaba 30 años, Claro. obsoleto, que no transmitía la identidad que puede transmitir, hasta llegar a tener el logo que tenemos actualmente y sobre todo el packaging, ¿no? Porque uno cuando empieza a viajar ve los packaging de otros productos, ¿no? De los nuestros, y te das cuenta que el impacto visual es lo primero, ¿no? Y eso fue lo primero que yo hice y creo que fue un acierto. La vista vende muchísimo, la verdad. ¿Por qué un burro? Porque un burro es vuestra marca, al final es vuestra insignia, ¿no? ¿Cuál es la historia que hay de poner el burro? Pues todo el mundo me pregunta que no encaja dentro del sector de la panadería un burro y la verdad que el sector de la panadería le debe mucho a ese animal, ¿no? Y yo, pues, ¿qué es un burro? Porque mi padre ya cuando ya se dedicaba más a ir a vernos a la fábrica y a contar a los representantes o amigos, clientes que llevaban por allí sus anécdotas, sus batallas, siempre, 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 él decía que su primer trabajo era ir a coger burros. Porque en la panadería antigua, aquí en Utrera, enfrente de lo que tenemos campo todavía. Y él por la tarde, cuando terminaba de trabajar, soltaba el burro allí enfrente para que descansara, se moviera y comiera. Y su primer trabajo por la noche era ir a cogerlo para meterlo en las máquinas, que era quien movía las poleas en un principio y después era quien repartía el pan por Utrera. Entonces, yo de haberlo escuchado eso muchas veces, pues buscando algo icónico y para el aniversario que queríamos celebrar, yo digo que no encontraba como un guiño o una mascota dentro de la panadería que fuera original. Una imagen, ¿no? Y a mí, pues, de escucharlo tanto, pues me surgió lo del burro y lo tengo como anécdota. Y a día de hoy, pues como anécdota no tenemos solo la estatuilla, tenemos un burro adoptado en el campo ¿Sí? que vive con nosotros, que vive el tío como un marqués, que lo único que hace es comer y correr. Ese no trabaja como trabajaba antes, ¿no? Ese disfrutar de su vida. Vosotros habláis de la panadería artesana y a día de hoy, con la evolución que ha tenido la empresa, sigue siendo panadería artesana Obando. ¿Qué significa ese adjetivo artesano a día de hoy en la empresa? A ver, esta palabra artesana nosotros lo que hemos intentado es evolucionar con ella, que la palabra artesana era de donde cuando mi padre amasaba, claro, toda mano, toda. Entonces toda la tecnología, toda la maquinaria que recreamos dentro, lo que intentamos es que sea lo más artesano dentro de los procesos que se puedan automatizar o recrear mediante máquina, ¿no? Y entonces pues tenemos muchas máquinas que lo que simula son las manos y dedos de nosotros. Claro, al final realmente tienes que intentar
hacerlo de la forma más, o sea, aunque habéis tenido muchísima evolución, entiendo, ¿no? Y hay muchos productos que antes no estaban, pero sí que los que teníais de entonces que se sigan haciendo más o menos de la misma forma, entiendo, ¿no? Exacto, y ahora me acabo de acordar con esta pregunta a la pregunta anterior que me has hecho de qué cambio. Uno de los cambios también muy importantes que yo quería evolucionar, yo quería correr mucho, y yo iba a 200 y la empresa iba a 10. Y una de las cosas que también fue un éxito para Bando fue que le dije a mi padre y a mi hermano, me voy a Barcelona. Y ahí no te hablo años para atrás. ¿Para qué? Y me fui a ver una máquina, yo llegué a una industria gigante y me dijeron que yo estaba loco, que esta máquina a mí no me No te iba valía, a servir, que vale. porque era demasiado grande para lo que nosotros... Y eso, gracias a esa apuesta y a esa valentía de instalarla y convencer a mi hermano, a mi padre, de decir, pero este sistema a nosotros nos viene muy grande, que nosotros no tenemos capacidad productiva para esto, y fue una apuesta y gracias a esa valentía y a esta instalación, pues también fue una de las cosas que me siento orgulloso de haber cumplido. Me desvío con lo de la pregunta. Tú me preguntabas por el tema El producto. tema del artesano, de que la palabra artesano, que al final, ¿cómo hacéis para que a día de hoy se siga? Bueno, ¿qué importancia tiene para ti ahora mismo la palabra artesano? La palabra artesano es mantener nuestros inicios, la esencia. No hay nada más artesano que nosotros hemos recuperado dentro del sector del pico y de la regañá la masa madre de cultivo, que cuando nace el pico prácticamente nadie le añade esa masa, era o químicos o levadura muy directa para hacerlo muy rápido, y nosotros lo que hemos hecho al contrario, volver a lo que mi padre nos enseñó, a lo lento, a lo despacio, a que fermente, a darle el sabor y la textura con fermentaciones lentas. Entonces eso es una de las cosas que nosotros hemos hecho que nos hagan diferentes al sector. Eso es decir, es un poco también la diferencia que hay en cuanto a otras marcas, ¿no? La consistencia del pico, diría yo, porque es verdad que a nivel de producto a día de hoy podemos encontrar mucha variedad, pero sobre todo yo veo la diferencia en los picos, ¿no? A lo largo de estos años ha habido decisiones estratégicas que hayan podido ser más complicadas unas que otras. ¿Cuál dirías tú que ha supuesto igual un riesgo o que ha habido un punto de inflexión entre tomar una decisión u otra? A ver, a nivel de estrategia, tenemos que analizar primero los mercados, ¿no? No es lo mismo vender en Sevilla, que estamos completamente conocimiento de lo que es el pico, que para vender en el norte de España o vender en Estados Unidos o en Corea, ¿no? Entonces, hemos aprendido, nos ha costado mucho. Los primeros inicios de las exportaciones fueron complicadas, pero a nivel de una vez que conoces y te vas equivocando y vas aprendiendo de esos errores, conoces esa estrategia y qué producto y en qué momento o qué lanzar nuevo, ¿no? Nosotros no paramos de lanzar productos nuevos, todos los años mínimo uno o dos, y al final es conocer al canal Horeca, que es de donde nos hicimos fuertes y nos hizo llegar al gran consumo a nivel nacional. ¿A día de hoy sois más de 100 personas trabajando en el Obrador? A día de hoy somos más de 100 personas, que yo digo que somos de familia. Familia Directos grande. más todos los indirectos, porque la distribución es externa, la comercialización por todas las provincias también son externas, entonces podemos decir ya que somos... ¿Cómo conseguís mantener esa esencia de familia, ¿no? Porque al final viene de una empresa familiar, lo que como has comentado, estabais tus hermanos, y supongo que también al final trabajaba el vecino, el amigo, gente sobre todo de aquí de Utrera. ¿Cómo a día de hoy, con 100 personas mínimo, cómo hacéis para seguir manteniendo que sea esa esencia familiar? Siendo uno mismo, ¿no? Al final yo entro todos los días temprano y me voy tarde, el que abro, el que cierro, tengo muchas familias ya, yo tengo una familia que es cubana y está el padre, la mujer, el hijo, tengo otra familia de Utrera que está el matrimonio, al final tengo muchas familias dentro de la empresa, que para nosotros, y eso es lo que nos hace, nos enorgullece, ¿no? ¿Hay alguna historia o anécdota de este equipo que te haga sentir orgulloso o que notes que está la esencia de Panadería Obando ahí?
Ahí te voy a contar alguna anécdota mía que son graciosas porque... y me voy a tirar a mis primeros años ya de comercial, que la mayoría de los que nos estén escuchando le va a sonar chino porque no sabrán lo que es páginas amarillas. Yo sí que sé lo que es, ¿eh? Pues Páginas Amarillas era la guía comercial que había hace 40 años y en el que cuando uno quería buscar cualquier cosa, pues tenías que irte ahí. No, era el internet de hoy. Sí, es verdad. Y yo con 18 años recién cumplidos busqué mi primer cliente, que yo fuera inquieto, no llegó a nada, ¿no? Ese cliente, le vendí una furgoneta en Salamanca, fue mi primer cliente que yo conseguí de comercial, ¿no? Eso fue cuando yo tenía 18 años y medio, porque yo me acuerdo que yo fui a llevarlo, llevaba la L. Entonces fue con 18 años recién cumplido. Y después anécdotas tengo las de que para nosotros un antes y un después, que fue sobre el año 2011, cuando nos llama la cadena Ahorra Más de Madrid para suministrarle pico, ¿no? Eso es una anécdota y una valentía, ¿no? Porque nosotros no teníamos infraestructura ni estábamos capacitados y mi padre me decía, ¿dónde va? ¿Dónde va? Que... Tu padre siempre frenándote y tú tirando como un... ¿Que dónde va? No, sí, porque yo ya había ido 2 o 3 veces a Madrid, pero no habíamos conseguido encontrar el canal, no habíamos tenido éxito, habíamos hecho alguna venta muy pequeñita. Pero ya que yo ya era una cadena de supermercados, 300 supermercados, y eso ya hablaba, y esa anécdota es para contártela un día, pero solo hablamos de ella, que esa da para mucho esa anécdota. Como líder, ¿cómo decidís qué innovaciones entran en la industrialización o fabricación y qué se queda? Porque al final queremos seguir manteniendo la tradición. ¿Cómo haces para tener ese equilibrio, por así decirlo, de puesta de innovación, pero siguiendo manteniendo un poco lo que es la tradición de toda la vida, ¿no? A ver, nosotros tenemos un comité en el que está calidad, está jefes de planta, está dirección y está responsable comercial. Nos reunimos, analizamos, escuchamos la demanda tanto de un canal que es el Eureka, que quiere un tipo de producto que no tiene nada que ver, como el de la gran distribución que quiere otro producto. Hacemos nuestras catas y después de desarrollar productos analizamos, ¿no? Muchas veces conseguimos productos pero no son viables comercialmente. Otros nos gustan, otros no le encontramos el canal, aunque nos gusta a nosotros, vemos que es un canal por la distribución, porque se rompan. Porque pruebas hacemos, no te puedo imaginar la que hacemos todos los años, mínimo 6-7 productos, estamos en desarrollo siempre inventándonos algo. Es difícil innovar en un producto en el que lleva harina, agua, sal y levadura, no lleva mucho más, entonces es complicado, pero lo hemos conseguido, ¿no? Actualmente podemos presumir de tener 2 productos en el que a día de hoy no los fabrica nadie. ¿Qué son? Que es la regañada y la lámina de pan. Sale algo parecido, pero no consigue esa cuota ni mantenerse en el mercado. Aparece y desaparece, entonces, pero nosotros ya con esos 2 productos nos hemos consagrado. Yo a la lámina le llamo el acuario, porque no contábamos con que fuera la revolución, y a día de hoy es el producto top 2 nuestro en venta. Y tiene 4 años de vida. ¿Has tenido al revés un poco la sensación de decir, este producto sí que va a funcionar y luego no? Porque por ejemplo, has dicho que al revés, ¿no? En este caso, lo creías y al revés. Contábamos con otros productos en el que decíamos, esto es la leche, esto está rico, pero después no han encajado como nosotros esperábamos. Claro. Poco a poco. También cuando tienes el éxito de 2 productos que te hacen boom, quieres hacerlo con todos. Ojalá fuéramos la Coca-Cola, ¿no? Pero vamos poco a poco y sabemos que todos los productos van evolucionando lentamente, salvo el producto estrella nuestro, que es el pico rústico, que hizo el que nosotros pasáramos de ser una panadería local a internacional en el año 2010 hasta el día de hoy, que es por la etiqueta o la presentación nuestra en el que nos reconocen todo el mundo y saben que hay un cestillo en la mesa y no tiene el paquete y te dicen, esos picos son 2 bandos. A mí me mandan fotos de media... Yo soy consciente de ello.
una cantidad de gente, raro es el día que no recibo una foto de alguien y cuando está el paquete es fácil, pero cuando no está el paquete que te manden una foto y digan, esto es Obando. Eso es un sello de identidad que el haber llegado ahí y conseguirlo, pues, y ahora pues con la lámina pues pasa lo mismo. Somos el único fabricante que hace ese tipo de producto. Ahora mismo estáis ya fuera de España. ¿Cómo ha sido ese proceso de internalización? ¿Cómo lo has vivido tú? Pues la internalización complicada porque ¿Os han puesto muchas trabas? Muchas trabas. Los primeros inicios fueron muy complicados porque primero no teníamos infraestructura, teníamos algo de demanda. Te crees que es más fácil de lo que es, pero llega un momento que te vas encontrando que tu país no es Corea, que no es Estados Unidos, que no estás allí, que no tienes una delegación allí, que no... Entonces, los inicios fueron complicados porque también tuvimos la mala suerte que nos engañaron, ¿no? Alguien registró la marca nuestra por confianza y la ignorancia nuestra en Estados Unidos. Tuvimos un par de años sin poder vender en Estados Unidos. Después tuvimos que cambiar porque lo más complicado es la parte asiática, ¿no? Son los que son más restrictivos en eso. Entonces nosotros ¿Por burocracia? No, porque son más estrictos en los etiquetados. De sanidad y demás, en los conservantes. La palabra es, allí es muy complicado de meter un producto. Entonces, nosotros tuvimos que, una de las apuestas nuestras, el decidir modificar nuestro producto para que estuviera libre de, no solo para España, sino para el mundo. Entonces, eso nos abrió muchas puertas. Y el llegar a Corea, cuando nosotros las primeras, Corea, Japón, llegábamos allí y teníamos una cantidad de documentos de rellenar, y aprendes que eliminando esos productos ya no tienes que tener nada más que mandar productos y pasar a la aduana con su burocracia y todo mucho más simple. Entonces fue una apuesta, fue un riesgo, lo hicimos y hoy pues al cliente final le facilitamos el que seamos fáciles para ellos también. Entonces es una ventaja competitiva con respecto a la competencia. Claro, supongo que entonces a día de hoy no puedes internacionalizar todos los productos que tienes, ¿no? O sea, no vendes todos, ¿o sí? Prácticamente todos. Sí, El sin gluten que fabricamos, que por el tema del sin gluten, que es un poco que lleva algo más de aditivo, porque nos queda más de medir, pero el resto de productos nosotros ahora mismo tenemos handicap de que queremos desarrollar nuevos productos, que hay que meterle o trazas de animal, o trazas que lleve manteca de cerdo, o lleve algún saborizante. Entonces, eso nos condena a no vender fuera. A no vender fuera. Entonces, muchas veces tenemos que contraponer qué queremos. Vender aquí. Y entonces es complicado. O innovar. Sí. Desde tu visión, ¿cuáles son los riesgos o amenazas que ves hoy en día en el sector? Los riesgos, pues bueno, el riesgo político, que tenemos ahora mismo una situación política, geopolítica a nivel mundial complicada, y ahí influye la materia prima, ¿no? El que no hace mucho tuvimos una crisis que había escasez de harina, o el suministro eléctrico, que ahora también parece mentira, pero es una de las necesidades que tenemos ahora mismo y no nos llega la suficiente potencia. La competencia, ¿no? Que se ponga las pilas y lo haga mejor que tú, y nosotros pretendemos nunca copiar y a lo mejor que nos copien, ¿no? Y que si nos copian, pues mala suerte, ¿no? Pero aún así que siempre no tienes que bien. Estar un poco... Pero no te puedes despistar. No nos podemos despistar. Entonces, el tema de ser el primero, y mientras sigamos sacando productos nosotros y seamos los que lideremos el sector dentro, que hemos aparecido dentro del sector de los picos, que había grandes fabricantes, pero nosotros hemos revolucionado eso, ¿no? No encasillarnos solo en los picos, que era el pico, el colín, las regañas básicas. Nosotros hemos evolucionado las regañas, hemos evolucionado los picos y hemos creado y desarrollado hasta el nuevo producto, que es la diferenciación nuestra. En este año, habéis celebrado el 60 aniversario en este 2025. Echando un poco así la vista atrás de la evolución que habéis llevado, ¿qué piensas tú? ¿Qué te parece la evolución que habéis llevado estos 60 años y qué futuro te gustaría construir a partir de aquí? A ver, los 60 años ha sido principalmente un reconocimiento
a mi padre, ¿no? Que al final todo esto existe gracias a él, ¿no? Que es el que apostó en su día por la panadería y se metió en ese mundo porque no nos viene de descendencia panadera. Él fue el que empezó ¿Él fue el primero? Él se metió en una pequeña panadería y que echaba 50 kilos de harina. Estamos por encima de los 8.000 diarios. Entonces, a los clientes, a los proveedores, a los trabajadores, entonces un reconocimiento porque cumplir 60 años, el ir desarrollándose durante todos estos años y siempre creciendo, ¿no? Porque mi padre, sí es verdad, también fue un empresario de éxito a nivel local, muy reconocido y muy querido, y entonces... Sí, pero igual si te hubieras quedado ahí, seguramente una de dos, o habrías estancado, ¿no? O no habría, evidentemente no habrías evolucionado como hasta ahora. Entonces, Yo en el momento que me dejaron cogí la maleta y salí corriendo y empecé a viajar y ya no sé a cuántas ciudades y a cuántos viajes. Y ya mi agenda la tengo ya programada en el 2026 de un montón de viajes. Entonces, el aniversario para nosotros fue muy emotivo, ¿no? Porque ya es el reconocimiento a todos estos años de lucha, de desarrollo, ¿no? En el que, como te he comentado, teníamos que ponerle nombre y apellido a mi padre, a clientes que lleven, presumimos que tiene un cliente que lleva desde el día claro. 1 de nosotros, que le dimos un reconocimiento ese día y estuvo allí con nosotros todavía celebrando esa familia, que un cliente esté 60 años contigo, quiere decir que había ahí un amor, una fidelidad, Total. un compromiso. Y algo hemos hecho bien, ¿no? Que los clientes no hoy conseguir un cliente es muy difícil, pero perderlo lo pierdes en Que dure cero. 60 años es muy complicado. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo ha cambiado tu forma de ver el negocio con todos estos años? Porque, como has comentado también, tu rol no ha sido siempre de líder, siempre bueno, has estado en todos los puestos de trabajo. ¿Cómo ha sido esa evolución también de empezar desde lo más abajo a lo que a día de hoy representas? Si yo ahora muchos días que pienso de cuando yo entré, de todas las travesuras, lo difícil que yo se lo puse también a mis hermanos y a mi padre, ¿no? Porque como yo he sido culo inquieto y el revolucionario un poco me ha cambiado, pues, de hacer de todo y echar 16 horas de trabajo y agachar la cabeza y no mirar, al tener que liderar y al tener que gestionar un equipo tan grande, el controlar todo eso, pues me ha cambiado bastante, ¿no? Por eso te comenté antes el tema de la formación, ¿no? Claro. Es fundamental el formarse un poco. Yo llevo ya como 6 años intentando poco a poco formarme y a mí me ha cambiado de la Hombre, noche también a la la visión mañana. empresarial, todo. El saber gestionar esto es muy complicado, tomar decisiones muchas veces difíciles, hacer las apuestas, pero me siento orgulloso y capaz y de seguir luchando otros 60 años por delante, ¿no? Total. Pensando un poco en el legado, porque también un poco con vistas a un futuro, ¿no? Habrá un día que esto tenga que continuar y que dejes un legado. ¿Cómo te gustaría que Jaime, que fuera el legado que dejas tú, tanto empresarialmente como personalmente? Pregunta difícil, ¿no? Hombre, me gustaría que me recordaran como yo recuerdo, o como Utrera recuerda a mi padre, ¿no? Como una persona buena que dejó mucho Con cariño por lo árbol. menos, ¿no? El que mi hijo ya está trabajando, esto siga para adelante, que sea una empresa todavía más grande, que sea más de Utrera todavía y que esto perdure otros 60 años más. La tercera generación ya, ¿no? Viene. Ya por la decir. tercera está él lleva ya con nosotros 2 años y medio y también tenemos, mi hermano también tiene 2 niñas que de momento no están dentro, pero nunca se sabe, ¿no? Todavía Bueno. son pequeñas y podrían encajar. Jaime, muchísimas gracias por esta entrevista, sobre todo tan sincera, tan cercana. ¿Qué le dirías, como última pregunta, qué le dirías a una persona que no conoce de nada Panadería Bando y que tiene su primer contacto con tu producto? Pregunta difícil, ¿eh? ¿A nivel gastronómico o a nivel empresarial? Mira, yo también lo había pensado un poco así, digo, claro, aquí hay una Es lo posible mismo. respuesta.
A nivel, venga, vamos a elige la que tú quieras, a nivel cliente, de consumidor. A nivel consumidor, que ha venido a una de las marcas con mayor portfolio de productos para lo que él necesite, que tenemos cualquier necesidad, que nos adaptamos a nuestros clientes y que sabemos ofrecer lo que tú buscas. Y si no, te intentamos facilitarlo. ¿Y a nivel empresarial? A nivel empresarial, pues le podría dar muchos consejos, ¿no? Porque después de todos estos años he aprendido mucho, ¿no? Vuelvo a incidir porque el tema de la formación es fundamental hoy. El que pregunte mucho, hay que preguntar mucho. Yo soy una persona que he llegado a muchos sitios donde hoy se me ve que es porque yo no me he quedado callado y he visto la puerta entreabierta y por esa rajita me he colado y he dicho a la pregunta y no he tenido ese miedo a preguntar. Que pregunten. Yo siempre digo a todo el que me llegue, pregúntame lo que necesite, que yo si te puedo ayudar o te puedo aconsejar, mi puerta, de hecho en mi oficina nunca tengo la puerta cerrada. Pues muchísimas gracias. Hoy te hemos abierto las puertas de Con Estilo Propio Podcast a ti y a tu casa. Y nada, pues desearte que nos veamos dentro de 60 años, o no, por lo menos que se siga celebrando y que sigáis teniendo tantos éxitos como hasta ahora. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Isabel. Y nada, nosotros nos vemos en el próximo episodio de Con Estilo Propio Podcast. Chao, chao.